trono estamos. Ven ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Queremos recordarte que todos los meses entregamos nuestro boletín Lazos, medio por el cual entregamos información importante de nuestra iglesia. Leyendo la editorial podrás ya conectarte con el énfasis mensual, tema que será ampliamente desarrollado por nuestros predicadores domingo a domingo. También podrás encontrar información relevante en la cual se requiere tu participación, como por ejemplo el culto administrativo de este domingo 13 de marzo a las 16 horas vía Zoom. Encontrarás de igual forma los motivos de oración que los hermanos con mucha confianza nos han compartido para ser apoyados en nuestras oraciones. También encontrarás las fechas importantes de nuestras familias y hermanos de nuestra congregación. Queremos seguir siendo una familia de creyentes, sirviendo, adorando y proclamando el Evangelio a todas las personas. Que Dios nos bendiga.
con humildad y sencillez. A ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz, para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez, a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz, para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Buenos días, mis queridos hermanos, les saludo con mucho cariño en esta mañana y les invito a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos, bendecimos tu nombre en este día en que tu iglesia, Padre amado, se reúne para adorarte a ti, bendito Dios, para bendecir tu nombre, Dios eterno, porque reconocemos, Padre Santo, tu grandeza, tu poder, bendito Señor, como así también reconocemos tu gran amor y misericordia que tú tienes para con cada uno de tus hijos. Te damos gracias en esta mañana, Dios amado, por que tú has sido nuestro refugio, nuestra fortaleza, Padre Celestial, en los momentos difíciles que nos ha tocado vivir, bendito Dios. Como así también, Señor, queremos agradecerte, Padre Celestial, porque tú en todos los momentos has sido con nosotros. Sabemos, Señor, que en estos tiempos tan difíciles que está pasando este mundo, bendito Dios, son solamente cumplimientos de tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque nosotros confiamos en ti, bendito Dios, y gracias, Padre amado, porque tenemos esa esperanza gloriosa de que un día vamos a estar contigo, Padre Santo, donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, Señor amado. Esa esperanza está en nuestros corazones, bendito Dios, y te agradecemos por ello, Padre Celestial. Gracias te doy por mi iglesia, Padre amado, gracias por cada uno de mis hermanos, bendito Dios, y te ruego, Señor, que tú seas bendiciendo sus vidas cada día, Padre amado, que tú seas ayudándonos, Señor, para
poder vivir cada día una vida agradable delante de tus ojos. Bendícenos, Señor eterno, y quédate en cada uno de nuestros corazones, ahora y siempre, Padre Celestial. Te lo rogamos todo, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Luz y Vida. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Doy gracias al Señor por poder estar con ustedes mediante este medio. Se me ha encomendado en este mes de marzo de comentar sobre, que estamos hablando sobre las disciplinas espirituales, y se me ha encomendado entonces vamos a hablar del estudio de la palabra de Dios, ¿ya? Así que el Señor nos ayude en este mensaje, en este estudio. La idea es compartir algunas reflexiones, algunos consejos de cómo poder avanzar, ¿sí?, en el estudio de la palabra de Dios, aprovechar bien el tiempo para que la palabra de Dios crezca en nosotros y sobre todo poder aplicar la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando en este mes sobre las disciplinas espirituales, que, bueno, me acordaba de ese texto conocido de Hebreos. Dice que ninguna disciplina parece, en el presente parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza, pero que al final da un fruto apacible a los que en ella son ejercitados. Entonces, bueno, las disciplinas no son agradables muchas veces, pero siempre hay que pensar en la meta, en el objetivo, en lo que nosotros queremos. Y si nosotros queremos servir al Señor, queremos agradar al Señor, es fundamental en nuestra vida, en el día a día, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la Biblia y sobre todo su interpretación y su aplicación. Y eso es lo que yo quisiera poder compartir con ustedes esta mañana. Así que yo quisiera partir con algunas preguntas que me han orientado en este tiempo. Yo quisiera compartir con ustedes entonces estas preguntas que cada uno de ustedes pudiera hacerse, ¿ya? Yo también me la he hecho. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que leímos alguna porción de la Biblia? Partir por algo muy sencillo. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia, una porción de la Biblia? ¿En el celular, en una Biblia, en internet? ¿Cuándo fue la última vez? Vamos avanzando en esto. ¿Cuándo fue la última vez que leyó un libro completo de la Biblia? Por ejemplo, el libro de Mateo, el libro de Génesis, un libro de la Biblia. Es diferente, ¿cierto? Es diferente de leer una porción mínima. A veces antes de acostarse uno lee la Biblia como para que tiene esa costumbre. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que leyó un libro completo? Sigamos avanzando. ¿Cuándo fue la última vez que leyó el Nuevo Testamento completo? Desde Mateo hasta Apocalipsis, o el Antiguo Testamento. Ya estamos hablando de palabras mayores, ¿cierto? ¿Cuándo fue la última vez que leyó toda la Biblia? Leerla, ¿no? Leerla, sí. Después vamos a hablar de algunos planes de lectura de toda la Biblia. Eso ya es solamente hablamos de leer, ¿ah? Un proceso que es más o menos sencillo, ¿cierto? Leer, ¿ya? Pero después ya vamos, la pregunta número 5, ¿cuándo fue la última vez que memorizó alguna porción de la Escritura? Un pequeño pasaje, un capítulo completo de la Biblia, ¿ya? Eso también es importante. Vamos avanzando. ¿Cuándo fue la última vez que realizó un estudio profundo de algún libro de la Biblia o alguna porción de la Biblia? Leer, ver distintas versiones,
leer comentarios, aprenderse un texto, un pasaje, un capítulo con profundidad, ¿no? Y aquí la última pregunta que finalmente creo que es la más importante. ¿Cuándo fue la última vez que usted aplicó alguna enseñanza bíblica? Así que ahí para que lo meditemos, ¿ya? Y eso es la idea de poder conversar esta mañana. Entonces, el esquema de esta mañana es bastante sencillo. Yo sé que da para mucho, ¿no? Pero para tener como una pequeña introducción al tema. Uno, entonces, lo voy a dividir en 3 puntos. El primero es que la Biblia es un libro especial. Es un libro diferente de otros libros, ¿ya? Distintos libros históricos, etcétera, ¿no? Libros técnicos, libros de ciencia, etcétera, es diferente. Segundo, les voy a presentar un método que me parece interesante de poder sacarle más provecho a nuestro estudio de la Biblia, que es el método FOIA, ¿no? Después lo voy a detallar. Y finalmente, mencionarle algunas sugerencias de planes de estudio, porque la disciplina, ¿cierto? Para querer, es muy importante en la disciplina tener una planificación, ¿no? Y si lo comparamos con un deportista, por ejemplo, tiene que tener súper claro qué ejercicios va a hacer, qué días va a descansar, toda una planificación, ¿no? Sobre todo cuando uno les pone después la dimensión del tiempo. Entonces, la Biblia es un libro especial. Alguien podría decir, sí, es un libro especial, pero también igual es un libro, así como cualquier otro libro que se haya escrito en la historia de la humanidad, es un libro porque tiene letras, tiene palabras, tiene un contenido que tiene un aspecto de lenguaje que uno puede leer, ¿cierto? Y en general lo puede entender más o menos rápido de qué se trata, ¿cierto? Un determinado pasaje, por ejemplo, si es histórico, si es un salmo, que sea es poesía, más o menos uno puede avanzar en eso. Así que bueno, como todo libro, uno tiene que leer y tratar de comprender y tratar de retener lo máximo de este texto. Así que tenemos que pensar mientras leemos, pero también tenemos que considerar que la Biblia es una colección de 66 libros escritos por distintos autores en varios cientos, miles de años. Así que bueno, claramente nuestra forma de leer Génesis, por ejemplo, tiene mucho de simbolismo, ¿cierto? También de algunos aspectos como históricos, va a ser diferente de leer el Apocalipsis, que tiene claramente una cosa muy simbólica, muy profética. Pero también hay que considerar que la Biblia es una narración implícita, pareciera que un narrador estuviera contando, ¿cierto? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero con un hilo conductor, ¿ah? Que es principalmente el mensaje que es el Señor Jesucristo. Uno lo puede descubrir rápidamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y aquí ¿qué es lo que hace diferente a la Biblia de otros textos? Es que si bien fue escrita, ¿cierto?, por seres humanos, como por ejemplo las epístolas de Pablo, ¿cierto?, los evangelios, los libros del Antiguo Testamento, también que en general tienen autores bastante claros de quién fueron, pero estas personas fueron inspiradas por Dios, ¿eh? Tiene que ver que como que la palabra salió de la boca de Dios, fue exhalada por Dios. Eso significa esta inspiración. Por lo cual, entonces, como dice 2 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y por eso, como Dios es el autor, entonces necesitamos la ayuda de Dios para entender. ¿Eh? Y en eso, 2 Timoteo 2:7, Pablo le dice a Timoteo, le da varias instrucciones. Bueno, el Señor que te dé sabiduría, que dé entendimiento, que te ayude a comprender esto, porque no es fácil, digamos. Así que, en resumen, cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que reflexionar, pensar, utilizar la inteligencia y las facultades que Dios nos dio, pero también, es de alguna forma en la parte nuestra, ¿cierto? Tenemos que poner todo nuestra mente, nuestro corazón en su palabra, tratar de entender en lo más posible, pero también hay una ayuda importantísima que es
tenemos que orar para que Dios nos permita entender lo que está diciendo. Él es el autor, entonces Él es el que nos tiene que ayudar por su Espíritu Santo para entender qué es lo que el Señor nos quiere comunicar. Si no entonces estas dos, tanto nuestra inteligencia, todas las facultades que también Dios nos dio, pero también con todo ese, la oración. Entonces, no se puede separar una de otra, las dos son necesarias. ¿Qué pasa si leemos con nuestro entendimiento, pero sin oración? Nos puede llevar a perder la enseñanza del pasaje y no llegar a la riqueza espiritual que tiene un determinado pasaje. ¿Qué pasa si oramos, pero no ponemos tampoco nuestro entendimiento? No buscamos, por ejemplo, otras versiones, no buscamos ayuda en algunos textos. Entonces, bueno, vamos a tener claro, es una actitud sincera, pero no vamos a tener un conocimiento profundo de la Escritura. Así que, bueno, aquí de alguna forma tenemos entonces una Biblia con una actitud, ¿cierto?, de devoción, de oración, de buscar de Dios. Y también tenemos el aspecto de la Biblia, de insistir en la Biblia, pero también buscar otras ayudas desde el punto de vista de otras versiones, diccionario, etc. Segundo punto, entonces, bueno, en este estudio que estamos haciendo, el método FOIA, ¿ya? Que también se llama método inductivo, que tiene 4 partes: la familiarización, la observación, la interpretación y la aplicación. Muchas veces, en general, se usa mucho más el método OIA, ¿cierto?, que usa observación, interpretación y aplicación, pero en este caso también vamos a poner un punto antes, que la familiarización. Y este es un método que se utiliza mucho en los ambientes cristianos evangélicos. Yo se los presento. Como todo método, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero me parece que es una muy buena herramienta para sacar más provecho de nuestro tiempo con el Señor y nuestro tiempo con la palabra, ¿no? Es siempre como es, digamos, frustrante de invertir en un estudio de algo y que después de un par de horas o de un par de días no quede nada. Entonces, este es un método que nos puede ayudar a tener, a que nuestro estudio de la palabra sea más fructífero. Entonces, este método inductivo usa a la Biblia como la única fuente de información acerca de la Biblia, o sea, principalmente. O sea, vamos al texto bíblico, que el texto bíblico, que la misma Biblia se explique a sí misma, en su gran mayoría. Obviamente que en algún momento vamos a tener que pedir ayuda, vamos a tener que quizás ver algún libro de historia, algún libro de griego, de hebreo, etc., ¿no? Pero lo que idea es ir con una mente lo más en blanco posible, sin ideas preconcebidas, sin prejuicios, ir a la palabra y con este método poder extraer la interpretación y la aplicación. El primer punto entonces de este método es la familiarización, y que para entender un texto bíblico tenemos que leer el pasaje y llegar a conocerlo bien. Entonces, ¿cómo podemos conocer un pasaje bien? Bueno, leyéndolo varias veces. Así que, ojo ahí, cuando leemos solamente, ese es uno de los problemas de, por ejemplo, estos métodos de leer la Biblia en un año, porque claro, lo vamos pasando todos los días, un texto nuevo, y no alcanza, digamos, a profundizarse en nuestra mente, en nuestro corazón. Así que tenemos que leerlo varias veces. Yo he participado en algunos estudios donde hay que leer, el método dice, leerse 5 veces Génesis, y solo después de 5 veces ir a consultar algún texto, por ejemplo, ¿no? Así que es así, ¿no? Imprimiéndolo ahora, tomando notas, leerlo en voz alta, comparar traducciones, y aquí el punto importante, memorizando, ¿no? Los que son expertos en algunos textos, ¿ya? Lo memorizan, y eso es una cosa que realmente es muy preciosa, testimonios muy hermosos, ¿no? De iglesias, por ejemplo, donde se encargan a un determinado hermano. Yo conocía a algunos hermanos de Brasil que se repartieron ciertos libros, y algunos, por ejemplo, se memorizó el libro de Hebreos, ¿no? Otro el libro de algún otro libro, ¿no? Así que es bastante interesante eso. Y cuando uno, me ha tocado también
escuchar a estos hermanos cuando empiezan a leer, a decir de memoria pasajes, largos pasajes de la Escritura, realmente es impresionante. Aquí solamente algunas, ahora con Internet, con las aplicaciones también, la tecnología nos ayuda ahí. Por ejemplo, esta es la versión, la Biblia para el celular. Entonces aquí yo estaba viendo un pasaje de Primera de Samuel. Entonces hay alguna ayuda, por ejemplo, que uno, Samuel aquí, el nombre Samuel, la traducción Samuel significa Dios oyó. Entonces, claro, si uno no sabe la historia que Ana no podía tener hijo, entonces le pidió a Dios y Dios la oyó y le dio a su hijo Samuel. Y entonces por eso su nombre se llama Dios oyó. Y ahí uno puede subrayar con distintos colores, por ejemplo, es una ayuda. También permiten estas aplicaciones comparar rápidamente el mismo texto en otras versiones. Por ejemplo, está la NBI aquí, la NBI en inglés, la NTV, ¿no? Así que es importante esto de estudiar otro. Hay gente que, por ejemplo, yo conocí a un hermano, este mismo hermano que se aprendió el libro de Hebreos de memoria completo. También él era un hermano de escasos recursos en Brasil, y él empezó a estudiar el libro de Romanos en inglés y aprendió inglés gracias al libro de Romanos, por ejemplo. Así que interesante utilizar la Biblia para estudiar otro idioma. A muchos hermanos lo han hecho. El siguiente punto, entonces, estamos hablando de la familiarización, y familiarización es simplemente ver las estrategias de leer el texto varias veces. No tengamos miedo. Bueno, después lo vamos a ver en algunos métodos, pero algunos métodos que para ser fructíferos requieren de tiempo. No es un vistazo rápido, sino que leer y muchas veces hasta que esa palabra realmente se vaya como encarnando en nosotros. En la observación, entonces, la pregunta, ¿qué dice el pasaje? ¿Ya? Entonces, observar un texto nos ayuda a ver el verdadero contenido del pasaje. Entonces tenemos que ver, bueno, ¿dónde estoy leyendo? Si estoy leyendo un salmo, va a ser diferente del Evangelio, va a ser diferente el Evangelio de Mateo, del Evangelio de Juan, que es mucho más teológico, mucho más simbólico. Entonces tengo que saber dónde estoy parado, dónde estoy pisando. Ver qué género literario, si es un texto histórico, como por ejemplo Primera de Reyes, Crónicas, o es un texto profético, ¿ya? Las repeticiones, cuando se repiten los temas, si hay sorpresas, por ejemplo, en el texto, el entorno, ¿ya? Y ahí probablemente también vamos a necesitar ayuda de algún libro, ¿cierto?, que nos diga, por ejemplo, el contexto histórico de algunos profetas, por ejemplo, de Isaías va a ser diferente de algún profeta menor, como Malaquías, por ejemplo. El tercer punto, la interpretación. La pregunta es, ¿qué quiere decir el pasaje? ¿Qué quiere decir? Y precisamente esta interpretación es, ¿qué quiere decir el pasaje original? Por ejemplo, Primera de Corintios. Claro, hablamos, por ejemplo, de Corintios 13, hablamos del amor, ¿cierto? Hablamos de las lenguas, pero ¿por qué Pablo mandó esa carta? Fue una carta de amonestación, es una carta de llamar la atención a los corintios, no era de felicitaciones. Entonces, eso nos va a ayudar ahí. Primero tengo que entender el mensaje en su contexto y en su momento, y después trasladarlo a la aplicación del año 2022, por ejemplo. Entonces, ¿qué preguntas uno en la interpretación? ¿Qué significa este pasaje? ¿Cuál es el mensaje del texto? ¿Por qué el texto dice esto? ¿Ya? ¿Qué perderíamos si no tuviéramos este pasaje? ¿Qué verdades fundamentales perderíamos si este pasaje lo sacaran de la Biblia? Como un ejercicio mental. ¿Cómo encaja este texto con el propósito del escritor dentro del libro? ¿Cómo encaja dentro del argumento principal de la Biblia? Como le decía, la Biblia tiene, como alguien decía, como la ropa del Señor Jesucristo. En Juan se dice que el Señor tenía una túnica que era sin costura, o sea, una unidad completa. Desde Génesis a Apocalipsis hay un hilo conductor. Y finalmente, el punto más importante es la aplicación, porque podemos saber mucho,
podemos tener mucho conocimiento mental, ¿ya? Teórico, pero lo importante es cuánto de ese conocimiento se traduce en vida, se traduce en una realidad. Por eso que en las preguntas, ¿cierto?, que partimos de ¿cuánto leyó la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que la leyó? Pasamos después por la interpretación, por la memorización, pero finalmente lo más importante es la aplicación. ¿Cuánto de eso aplicamos en nuestra vida, en nuestro día a día? Entonces, ahora ya, ¿qué quiere decir este texto para mí? Y ahí tenemos que ser de alguna forma como bien egoísta. O sea, ¿qué es lo que, bueno, yo he leído, he estudiado, pero ¿qué es lo que me dice el texto a mí? Bueno, si no me dice nada, estoy en un serio problema, porque tiene que decirme el texto, ¿cierto? Si el Señor dice, bueno, amarás a tus enemigos, ¿cierto? Poner la otra mejilla, tiene que hablarme, ¿cierto? Cuando habla de amar a los hermanos, ¿cierto? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, tiene que hablarme a mí, ¿cierto? Tiene que hablar a su iglesia. Pregunta, ¿cierto? Para resolver este cuarto punto del método, ¿hay alguna aplicación directa de cómo tenemos que actuar o pensar? ¿Hay algún mandato, una promesa? El Señor dijo, ámense unos a otros, no hay que interpretar mucho. ¿Lo estamos haciendo? ¿Le estamos dando al César lo que es César y a Dios lo que es de Dios? ¿A qué nos motiva este pasaje? ¿Hay algún principio que tengamos que seguir? Claro, seguid el amor, ¿ya? Como dice el apóstol Pablo. ¿Cómo puedo aplicar este texto como individuo, ¿cierto? En mi caso, ¿cierto? En mi vida privada, en mi matrimonio, en la familia, en la iglesia, en mi vida pública, ¿eh? Como decía el hermano Cristian la semana pasada, bueno, los que están con el Señor se les tiene que notar, ¿eh? Y aquí entonces es la pregunta, ¿cierto? Y cada uno tiene que hacerse. ¿Cuánto de lo que hemos escuchado, de lo que hemos leído, de lo que hemos estudiado, lo estamos aplicando? Bueno, finalmente, la planificación. Este es un plan de entrenamiento de una maratón, ¿ya? Y es muy importante, y quizás es muy, también un músico, por ejemplo, un guitarrista, cuando tiene que dar un concierto en una semana más, en 2 semanas más, él tiene que planificarse, ¿ya? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a la pieza tanto? ¿Cuánto van a ser mis descansos? ¿Qué tipo de ejercicios voy a hacer? Bueno, aquí lo mismo. Entonces, si no tenemos un plan, si no tenemos una idea clara de, primero, qué es lo que queremos. Entonces, es importante que cada uno de nosotros, por el Espíritu Santo, diga, ¿qué es lo que quiero yo este año 2022 respecto a mi relación con la Escritura? ¿Cuánto yo quiero aprender de la Escritura? Y para eso tengo que hacer un plan, ¿ya? Y gracias al Señor que hay varias ayudas, y yo les voy a mencionar algunos planes que me gustaría que muchos de ustedes se entusiasmaran con estos planes, porque pueden ser de mucha utilidad. El que no tiene un plan, la verdad que no va a avanzar, ¿ya? No, este es un camino largo y que si no tenemos un plan, no vamos a avanzar y vamos a sentir que estamos dando vuelta y que no estamos avanzando en nuestro conocimiento de la palabra. Entonces les voy a mencionar algunos planes como sugerencias. Cada uno de estos planes es probablemente para una predicación, pero se los menciono. Alguien hablaba en un libro, encontré 28 planes. Yo puse algunos nomás que me parecieron, digamos, más fáciles de traer, de realizar, y más beneficiosos, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, uno podríamos decir Cristo, ¿ya? Si bien el Señor Jesucristo es el texto, es el mensaje principal de la Biblia, pero bueno, pero Cristo, por ejemplo, Cristo en Isaías, ¿no? Cristo en los Salmos, ¿qué pasa con cómo podemos encontrar a Cristo? ¿Qué dice de Cristo en el Génesis? Entonces, no es solamente Cristo en los Evangelios, ¿cierto? Sino qué dice Pablo, qué es lo que dice Pablo, de qué visión da Pablo en Romanos, por ejemplo, qué visión da el apóstol Pablo en Efesios del Señor Jesucristo. Entonces, es todo un tema ahí, y que se puede desarrollar en varios años, ¿ah? No es una cosa simple. Me acuerdo, por ejemplo, una vez me regalaron un libro que decía, entienda la Biblia en 30 días.
la verdad que, bueno, da información interesante. ¿Ah? Sí, uno puede tener una visión muy panorámica de la Biblia en 30 días, o hay un texto que se llama A través de la Biblia, donde da un resumen de la Biblia, y claro, uno lo puede hacer rápido, pero estos son maratones largas. ¿Ya? Otro texto, otro plan, digamos, de estudio podría ser personajes principales. Moisés, Abraham, Daniel, Isaías, ¿no? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, por ejemplo. ¿Ya? Otro, mujeres en la Biblia. Débora, una de los jueces que sale en el libro de jueces, ¿cierto? Ruth, ¿ya? Esther, María, la madre de Jesús, por ejemplo. ¿Ya? Sería interesante. ¿Ya? Hay seminarios, por ejemplo, de mujeres en la Biblia. Profecía, ¿no? Hay gente que le gusta mucho la profecía, de repente se le pasa la mano porque solo hablan de profecía, pero bueno, profecía es 1/3 de la Biblia, es profecía, así que también no pensemos profecía solo en Apocalipsis, también puede ser Daniel, Zacarías, algunos salmos que son proféticos, así que muy interesante. También es un trabajo de varios años, no es una cosa de un día para otro. Las parábolas del Señor, que tienen de semejanza, que tienen de diferencia, los milagros del Señor Jesucristo, las enseñanzas del Señor Jesucristo en la tierra. El Señor Jesucristo tiene mensajes bastante claros que de alguna forma se podrían clasificar, como por ejemplo el Sermón del Monte, en Mateo, el Sermón del Llano, en Lucas, por ejemplo. Comparación de los 4 evangelios. También puede dar mucho trabajo, ¿ya? Y muy rico, de ahí pueden salir muchos estudios, muchas predicaciones. También por ejemplo, grandes capítulos, ¿no? Génesis 2 y 3. Génesis 2, la creación de Adán y Eva. 3, la caída. Números 21, la serpiente de bronce. Deuteronomio 8, recuerda, dice, recuerda al Señor tu Dios. Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Isaías 53, ¿cierto? El siervo sufriente. Daniel 9, ¿ah? La profecía de las 70 semanas. Entonces, disculpe que vaya rápido, pero es simplemente como para entusiasmarlo en este estudio. La profecía de las 70 semanas, una profecía muy importante respecto a la venida del Mesías. Mateo 5 al 7, el Sermón del Monte. El Mateo 13, las parábolas del Señor. Mateo 24, las señales antes del fin. Y 25 también parábolas muy importantes. Juan 14 al 16, mucha enseñanza del Señor Jesucristo respecto al Espíritu Santo. Y 1 Corintios 13, que habla del amor, ¿cierto? Así que es también, significa ser experto, ya meter en un estudio muy profundo, ojalá aprendernos de memoria estos pasajes fundamentales de la Biblia. Otro plan podría ser oraciones del Señor Jesucristo, oraciones de Pablo, oración de Nehemías, oración de Daniel, por ejemplo, oraciones de Moisés, de Abraham. Mucho podríamos aprender de la oración. Otro plan que me pareció muy interesante es leer de tapa a tapa, como se dice, ¿cierto? Desde Génesis, Apocalipsis. Claro, si uno lee 4, entre 3 y 5 capítulos al día, puede leer la Biblia en un año. Pero para tener, entonces, más o menos 2 años para tener una visión general de la Biblia. Pero es una visión general. ¿No? Es una visión general. No pensemos que al leer la Biblia de tapa a tapa en un año vamos a ser expertos en estos detalles. ¿No? Otro que me pareció muy interesante, el último que quiero mencionar, el conocimiento íntimo de unos pocos libros. O sea, un conocimiento prácticamente de memoria del libro. Y aquí se sugiere, por ejemplo, Génesis, Daniel, Cantares, Zacarías, alguno otro libro del Pentateuco, Éxodo,
Deuteronomio, por ejemplo. En el Nuevo Testamento fundamental, Romanos, Efesios, Apocalipsis, Juan, Segunda de Corintios. Pero eso es un conocimiento que es profundo, significa leer, memorizar, comparar, buscar textos ya que expliquen, que sean comentarios, ¿cierto? Así que un trabajo largo, incluso alguien hablaba de 10 años, 20 años. No tengamos miedo, hermanos, de meternos en estos métodos, en estos planes, porque el provecho que podemos sacar como iglesia, ¿ya? Yo pensaba, ¿qué pasaría en alguna iglesia? Lo han hecho, algunas congregaciones donde, hermano, usted va a ser experto en romano, ¿ya? En algún momento a mí se me encargó, cuando era mucho más joven, el libro de Romanos. Cada cierto tiempo lo estoy leyendo. Me contaron en una iglesia en Brasil donde un hermano era experto en Tito, un libro pequeño de la Biblia, creo que tiene 3 capítulos. Pero ese hermano, yo creo que es quizás la persona que más sabe en el mundo del libro de Tito, porque tenía todos los comentarios de Tito, se los sabía de memoria, tenía todos los comentarios de Tito, así que probablemente no hay, por lo menos en Sudamérica, probablemente no hay una persona que sepa más de la epístola de Tito que ese hermano. Así que es muy interesante como iglesia, quizás repartirnos algunos textos, va a ser de crecimiento para la iglesia. Aquí tenemos cómo operan esto. En muchas Biblias, en la parte final de la Biblia sale el plan de la Biblia en un año, ¿eh? Pero ojo, es un conocimiento más superficial, ¿eh? Tener un conocimiento panorámico de la Biblia, pero claro, si uno dice, uy, no sabe el detalle, por ejemplo, de la serpiente de bronce, ¿dónde está ese pasaje? No se acuerda, ¿ya? Así que es bueno, son buenos estos planes, pero por supuesto que hay que irlos matizando entre lo general y lo particular. Así que bueno, en resumen, hermanos, hermanas, gracias por su tiempo, por su atención. Hemos tratado de hablar sobre el estudio bíblico, decir que la Biblia es un libro, como todo libro, pero que es especial porque es inspirado por Dios y tenemos que a través del Espíritu Santo poder pedir a que Dios nos revele, nos muestre su palabra. Hablamos del método FOIA, o sea, familiarización, observación, interpretación y aplicación, y nombramos algunas sugerencias de planes de estudio bíblico. Si usted se quiere hacer un plan, perfecto, se puede lo que usted quiera, pero creo que es importante no, digamos, tomar la Biblia, leer una porción de acá, al otro día abrirla en otra parte, y no, si no tenemos un hilo conductor, no vamos a avanzar en nuestro estudio. Así que, bueno, hermanos, les doy muchas gracias al Señor y a ustedes también por su paciencia. Espero que este material pueda servir para que la iglesia, cada uno de nosotros como creyentes, en lo individual y también como iglesia, vayamos creciendo, ¿cierto?, en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento del Señor y en la aplicación en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga hoy y en la semana que viene. Muchas gracias.